El día de hoy estamos regresando al tema que comenzamos la semana pasada, ingredientes para un matrimonio fuerte. Y habíamos dicho que en todo buen plato de comida siempre hay 3 ingredientes presentes, los cuales dijimos son la sal, la pimienta y el aceite de oliva, y eso nos da la idea de cuáles son los ingredientes para un matrimonio fuerte. La semana pasada hablamos del primer ingrediente, que no necesariamente es el más importante, sino uno de los 3, y ese era el ingrediente de llenar las necesidades del cónyuge. Pero este día vamos a hablar del segundo ingrediente para tener un matrimonio fuerte, y ese ingrediente es el ingrediente de la buena comunicación. La Escritura dice claramente: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Y también dice: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. 2 versos que nos hablan de la lengua, de los oídos, de la comunicación. Y aunque este pasaje se está refiriendo precisamente a oír y hacer la palabra de Dios, no hay duda que contiene una verdad muy importante o varias lecciones importantes en lo que respecta a construir un matrimonio fuerte. Ahora, si combinamos la comunicación con el perdón, tendremos una posibilidad muy alta de mantener nuestra relación matrimonial sana y fuerte. Comunicación y perdón son 2 cosas importantes, aunque quiero enfocarme en la comunicación. La realidad es esta: la mayoría de problemas matrimoniales suceden debido a la falta de comunicación. O los cónyuges dejan de hablarse o no saben comunicarse. Y es irónicamente en ese momento, cuando las relaciones se deterioran, que cortamos la comunicación. Estamos haciendo lo peor que podemos hacer. Porque al cortar la comunicación, en lugar de arreglar el problema, lo único que estamos haciendo es empeorándolo. Y a veces, por no comunicar, nos metemos en problemas que podrían haber sido fácilmente evitados, cosas que dejamos que se empeoren por no abrir la boca en el momento correcto o por no haber escuchado lo que el otro quería decir. Aquí tengo una gráfica que nos representa este problema del cual estoy hablando. Es una realidad un poco chistosa, pero en este caso el marido le está diciendo a la mujer: aparentemente hice algo que te molestó. Pero si ves la gran separación que hay en el hecho matrimonial, la esposa ha erigido una valla de alambre de púas, de alambre de protección para que el otro ni siquiera se le acerque. Esta gráfica, eso es precisamente lo que comunica. No hay comunicación. Quizás hice algo que te enojó y ni siquiera lo sé cuál es. No nos damos cuenta que la comunicación es el primer paso y probablemente el mejor paso para solucionar los problemas del hogar. Hablando nos entendemos. El problema es este: que como casi siempre los polos opuestos se atraen, es casi seguro que uno de los miembros de la pareja es muy sensible y prefiere callar. Pero tenemos que entender que sin comunicación no se arregla nada. No se arregla nada. Por eso es que Santiago, en estos versos que acabamos de leer, nos instruye
acerca de los dos elementos de la comunicación: el escuchar y el hablar. Por lo tanto, de aquí podemos sacar nuestras lecciones para la comunicación matrimonial. Para tener buena comunicación, es necesario, primero, que conozcamos a nuestro interlocutor. En otras palabras, que conozcamos a nuestra pareja. Y cuando hablamos de conocer a la pareja, tenemos que reconocer dos cosas. Uno, la mujer tiende a ser más comunicativa que el hombre. Por regla general, las esposas hablan más que los esposos. ¿Por qué? Primero, porque la mujer no tiene temor de expresar sus sentimientos y emociones. Para la mujer no es un problema llorar, no es un problema decir esto es lo que está pasando. Por lo tanto, tenemos que aprender que esa es parte de la manera en que Dios ha hecho a la mujer. La mujer, por lo general, es sensible y puede ser herida fácilmente. Cuando tú, si eres hombre y hablas con tu mujer, te habrás dado cuenta que la mujer en general usa muchas palabras para expresar una idea que para el hombre sería muy fácil decir con unas 4 o 5 palabras. Pero ellas sacan poco a poco para poder llegar hasta lo que quieren decir. Por el otro lado, si al que tienes que conocer es al hombre, el hombre normalmente es más reservado. El hombre casi siempre calla. Quizás ha malentendido la idea de lo que significa ser hombre y piensa que no es de hombres el decir lo que siente. La mayoría de hombres pueden decir las cosas en pocas palabras, pero cuando entra el elemento del machismo es que siente que no debe decir lo que siente. Yo creo que equivocadamente nos hemos creído los varones aquella mentira que expresaba una canción que decía: dicen que los hombres no deben llorar, pero la realidad es de que no hay nadie más hombre que Jesús. Y Jesús lloró cuando vio la tristeza y el dolor de sus amigas Marta y María, cuando había muerto su hermano Lázaro. La Biblia dice claramente, Jesús lloró. Entonces, ¿de dónde sacamos esta idea de que los hombres no pueden llorar? Pero el punto es este. El punto es, la mujer es muy comunicativa, el hombre es muy reservado. Eso es lo primero. Lo segundo que tenemos que aprender es de que no debemos de tener ningún temor de expresarnos. Por el contrario, callar casi siempre empeora las cosas en lugar de mejorarlas. Y creo que uno de los errores es de que algunas veces alguno de los cónyuges usa el silencio como una arma en la comunicación. El silencio. Piensa que callar va a solucionar el problema. Ahora, la Biblia dice claramente: airaos, pero no pequéis. Es natural enojarse, pero eso no nos da licencia para ofender al otro. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Ahora, la caricatura que te acabo de mostrar es una muestra de que muchas veces, en lugar de solucionar el problema, nos vamos a la cama guardando el problema. Y ahí lo vamos acumulando, en lugar de arreglarlo antes de acostarnos. Eso es dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Si dejamos el problema para el día siguiente en lugar de solucionarlo cuando sucede,
o unos momentos después de que sucede, lo único que estamos haciendo es ir acumulando la pólvora de ese enojo o de esa ofensa en un barril que tarde o temprano, a la menor provocación, va a explotar. Entonces es mejor solucionar el problema pronto que irnos a la cama guardándolo. Eso no quiere decir que debemos de hablar en todo momento. O algunas veces ni siquiera cuando sucede la ofensa es el momento. Por lo tanto, debemos de aprender a saber cuándo debemos callar. Cuándo debemos callar. La Biblia dice que aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio. Y cuando cierra los labios, por prudente. Este verso nos está diciendo que no siempre es el momento de hablar, que sí hay momentos para callar, para esperar la oportunidad propicia, para buscar el momento adecuado, para expresar palabras con sabiduría. Y dice también la Escritura en Proverbios, que es un libro que a las parejas les enseña mucho sobre la comunicación, dice que las palabras dichas a su tiempo es como manzana de oro en engaste de plata. En otras palabras, una palabra oportuna en el momento oportuno es algo precioso, algo que vale la pena y es digno de apreciar. Entonces debemos de saber cuándo debemos de callar, pero al mismo tiempo no debemos dejar que llegue al día siguiente sin haber solucionado el problema. Cuando llega el momento de hablar, si queremos tener una fuerte comunicación para un matrimonio fuerte, también es importante que pensemos antes de hablar. Muchas veces no sucede así. Muchas veces ni siquiera ha terminado la otra persona de hablar cuando nosotros ya hemos interrumpido, cuando ya tenemos la respuesta. Pero dice la Biblia que ahí nos estamos comportando no como sabios, sino como necios. Y dice de esta manera: el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. El resultado de hablar sin escuchar va a ser necedad y vergüenza. Por lo tanto, tenemos que quitarnos de nosotros la costumbre de no dejar terminar hablar al otro. Y muchas veces, como no estamos escuchando, sino preparando la defensa que vamos a dar, realmente no sabemos lo que el otro quiere decir. Nos comportamos como necios. Y yo sé que eso te sucede. Eso le sucede a cualquier hombre. De antemano ya vamos preparando qué voy a decir. Cuando deberíamos de abrir nuestros oídos, y eso es lo que Santiago está comunicando, tenemos dos oídos. Escuchemos. Busquemos el momento oportuno y cuando vayamos a hablar, pensemos lo que vamos a decir. Dice la Biblia también en Proverbios que el corazón del justo medita cómo responder. En otras palabras, piensa detenidamente cómo va a responder. Pero el necio, por el otro lado, o el impío, como le llama aquí, más la boca de los impíos, dice, habla lo malo. Tenemos respuestas negativas, tenemos respuestas hirientes, cuando deberíamos de haber tomado el tiempo para cómo le respondo a mi pareja, sin herirla, sin maltratarla. ¿Cómo le respondo con sabiduría? Entonces, no debemos de temor de expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestros pensamientos con nuestra pareja. Debemos de buscar el momento oportuno, debemos de saber cuándo callar para meditar. Pero cuando decimos de
buscar el momento adecuado para hablar. Ese verso que acabo de mencionar de Proverbios dice que como manzana de oro en engaste de plata es la palabra dicha a su tiempo, o sea, en el momento adecuado. ¿Cuál es el consejo que podemos sacar aquí? El consejo es este. Hermano, hermana, sean sabios. Sean sabios. No insistan en discutir los problemas cuando el otro está haciendo algo que para él es muy importante. No sé si te has fijado, a muchos hombres les gusta el fútbol, a otros les gusta el boxeo. Y sucede que estás viendo la Copa Mundial, el último partido de la Copa Mundial, o la pelea por el cinturón, y te gusta el boxeo. Y has tenido una pequeña diferencia con tu esposa, y ella viene a ti y quiere que en ese momento traten el problema. Ahora, yo no estoy diciendo que el partido de fútbol o la pelea de boxeo deba ser más importante que hablar con la esposa, pero para mí, en ese momento, no es sabio hablar. Porque el otro está haciendo algo que para él es importante. Y muchas veces me he dado cuenta también, cuando hablamos de saber cuándo hablar, las parejas cometen el error de discutir problemas o cosas importantes cuando se van a acostar. Ese es error tremendo. Los dos están cansados no van a pensar lo que van a decir y muchas veces se les pasa la noche en toda la discusión y en lugar de mejorarla, en lugar de solucionar el problema, terminan los dos más enojados. Entonces, de buscar el momento oportuno. No cuando está cansado, no cuando está haciendo algo importante. Mucho menos hablar el problema cuando el otro está enojado. ¿Por qué? Porque su enojo no lo va a dejar pensar. Su enojo lo va a llevar a ofender, el otro va a salir herido. Mejor lo que deberías de hacer, si ves que tu pareja hay algo que le está molestando, quizás no te responde bien, o se queda callado, o te hace mala cara, lo que puedes hacer es simplemente preguntarle, ¿qué te sucede, mi amor? ¿Qué está pasando? Y muchas veces lo que sucede es esto. Uno de los dos responde con mala actitud. ¿Qué te pasa, mi amor? ¡Nada! Cuando te responden de esa manera, tú sabes de antemano que algo pasa. Si no, no te respondería con esa actitud. Pero esto te está diciendo, este no es el momento para hablar. Espera que se aplaque un poco el fuego, que se calme la ira. Y después, más adelante, con sabiduría, puedes preguntar, ¿crees que podemos hablar un momento? Y si todavía sigue con la mala, no es el momento. Es mejor no hablar que empeorar la cosa. Esa es una de las claves de la comunicación. Y cuando te decidas hablar, no solamente medita en cómo vas a responder, sino que sé sabio y trata de usar las palabras adecuadas. Las palabras adecuadas. Dice Proverbios, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Fíjate bien cuáles palabras que sanan y que endulzan el alma. Palabras agradables. Por lo tanto, hermano, hermana, piensa 2 veces antes de hablar. Y digo piénsalo porque
En algunas ocasiones decimos una cosa, pero comunicamos otra. No escogimos las palabras adecuadas. Y yo creo que hay una gran diferencia en decirle a la esposa, ¿qué mosca te ha picado? Y decirle, ¿qué pasa, mi amor? Aunque la intención es la misma, no estás usando las palabras adecuadas. No estás usando las palabras sabias. Bien lo dice la Escritura. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable. En otras palabras, entre más hablemos, más la vamos a regar. Mas el que refrena sus labios, dice, es prudente. El poder controlar tu boca es más sabio que habla y habla y habla. Palabras adecuadas. Dice la Escritura también que la suave respuesta aplaca la ira o aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. He ahí la razón de que debes de buscar las palabras adecuadas que no le vayan a echar leña al fuego, sino que traten de apagarla. Y este verso es importante porque Santiago había dicho que seamos lentos para la ira. Lentos para la ira. Si nosotros controlamos nuestra ira, eso nos va a ayudar a escoger nuestras palabras. Porque la realidad es que cuando estamos enojados, no pensamos lo que decimos. Simplemente escupimos lo que sentimos y ofendemos, insultamos, herimos, porque no nos detuvimos a pensar, ¿cómo puedo decirle esto a mi pareja? Proverbios también dice de ser lentos para la ira. Dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso. Y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Saber controlar nuestro enojo, dominio propio, eso es poder. Mejor el lento para la ira que el poderoso. Por lo tanto, el sabio Salomón dice que no nos debemos de apresurar en nuestro espíritu a enojarnos, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Y casi siempre sucede que en la pareja hay uno calmado y uno enojado. Casi siempre, porque los polos opuestos se atraen. Uno es el explosivo, el otro es el melancólico. Uno es el sanguíneo, el otro es el flemático. Y el explosivo saca y estalla y ahí se acabó su problema, se apagó. Pero el otro recibe la ofensa y él la va guardando y la va guardando y la va guardando. Y eso lo único que hace es empeorar el problema. Atrévete a hablar en el momento adecuado, con las palabras sabias y con el tono adecuado también. Usa el tono correcto. Muchas veces es más el tono el que causa daño en la comunicación que las palabras mismas que estamos usando. Cuando hablamos de tono, mi recomendación es que al hablar con nuestra pareja, evitemos usar tono de condescendencia, un tono de ver al otro de menos. Evitemos usar tono de regaño, porque es nuestra pareja, no es nuestro hijo ni nuestra hija. Evitemos usar tono de dureza, porque eso hiere. Cuando hablamos de tono, escuché esto hace muchos años, alguien que decía, no es lo mismo decir ¿cómo amaneciste?
que decir, ¿cómo amaneciste? O decir, ¿cómo amaneciste? Las mismas palabras, comunicando tres cosas diferentes con tres tonos diferentes. El cómo amaneciste es un tono de amor, el cómo amaneciste es un tono de enojo y el cómo amaneciste es un tono de desprecio o de indiferencia. El tono es importante. En la comunicación debemos de asegurarnos que cuando hablamos tratemos de no herir los sentimientos del otro. Si buscamos las palabras adecuadas, con el tono adecuado, en el momento adecuado, van a ser palabras sanadoras. Dice Proverbios que hay personas que hablan sin tino, o sea, sin pensar, a lo loco, como golpes de espada. Pero la lengua de los sabios sana. Hay alguien que habla sin tino como golpes de espada, hiriente, mata, destruye. Pero la lengua de los sabios dice sana. Tenemos que tener cuidado de no herir al otro. Recordar, no estás hablando con tu enemigo. No estás hablando con un extraño. Estás hablando con la persona que amas. O por lo menos aquella a la que le prometiste amarla o amarle toda la vida. Entonces, no es cuestión de enemigo. El diablo va a tratar de ponerte en esa enemistad. Pero el propósito de hablar con nuestra pareja no es para herirla más. Es para remendar, para reparar, para enmendar, para aprender del otro y solucionar un problema. Para aprender a cómo tratarle. ¿Dije algo que te hirió, mi amor? Sí, usaste esta palabra. Te prometo que no la voy a usar más. Pero no estamos tratando con nuestro enemigo. Ahora, lo que sucede es esto. Cuando no solucionamos los problemas en su debido tiempo, como dije, la pólvora se va acumulando. Y casi siempre es en el corazón de aquel que es de temperamento flemático melancólico. Y poco a poco, al no resolverse los problemas, la amargura va tomando control en el corazón de esa persona. ¿Y qué pasa cuando estamos amargados? Cuando estamos amargados no buscamos solucionar el problema. Buscamos herir. Buscamos hacer daño. No buscamos resolver. Como dicen, buscamos quien nos la pague, no quien nos la hizo. Entonces, dice creo que el libro de Hebreos, que debemos de tener cuidado de no dejar que ninguna raíz de amargura llene nuestro corazón, mucho menos en la relación matrimonial. Tenemos también que si queremos tener buena comunicación, no solamente de ser sabios para hablar, también debemos de aprender a escuchar a nuestra pareja. Y Santiago dice, esto sabéis, mis amados hermanos, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Pon atención a estos versos, estas palabras. Pronto para oír y no pronto para hablar. Dice tardo para hablar. ¿Por qué dice Santiago esto? Porque nuestra naturaleza nos incita a hablar más rápido de lo que escuchamos. Tenemos la tendencia de asumir lo que la otra persona está a punto de decir o de asumir cómo la otra persona se siente. Y hablamos en lugar de escuchar.
Por eso es que tenemos la respuesta antes de que el otro termine de hablar, porque no escuchamos. Quizás oímos, pero no escuchamos. Y la Biblia dice, creo que había citado este verso antes, que el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. No respondas si no has escuchado. ¿Ves a un hombre precipitado en sus palabras? ¿Alguien que escupe rápidamente sus palabras? Dice la Escritura, más esperanza hay para el necio que para ese que es precipitado en hablar. Y dice también, el que retiene sus palabras, el que se tapa la boca, tiene conocimiento. Y el de espíritu sereno, el que no deja que se le suba la mostaza, como dicen, ese es hombre entendido. Mira qué buena combinación. Saber retener tus palabras y no dejar que el enojo controle tu corazón. Ahí va a haber buena comunicación. Pero ¿cuál es la queja más común que los pastores escuchan de parte de la esposa? La queja común es esta: mi esposo nunca escucha. A mi esposo le cuesta escuchar. Y es cierto. El hombre está siempre tratando de dar una respuesta, de resolver el problema, cuando muchas veces la pareja lo único que necesita es un oído que le escuche, alguien que le ponga atención. No podemos negar que somos diferentes. El hombre de por sí tiende a ¿cómo se dice esto? Tratar las cosas por compartimiento. En otras palabras, el hombre está hecho de tal manera que solo puede tratar una cosa a la vez. Mientras que la mujer ha sido hecha de manera diferente. Las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez. Y de por sí, a la mujer le cuesta mucho separar las emociones de la razón. Y llega a la conversación con ese problema, con esa imposibilidad. Pero si queremos tener buena comunicación, debemos reconocer esas dos diferencias. El hombre puede solamente tratar un tema a la vez, la mujer puede tratar varios temas a la vez. Si reconocemos esas diferencias, vamos a ser capaces de poder prevenir lo que yo llamaría potenciales malos entendidos. No recuerdo dónde leí que los hombres son como los waffles y las mujeres son como los espaguetis. ¿Has visto los waffles? Tienen un montón de cajitas. El hombre solamente puede ir tratando una cajita a la vez. Mientras que la mujer, decía el autor, son como los espaguetis. Tú tomas un espagueti y para poder llegar al final del espagueti tienes que desenredar un montón de nudos a través del espagueti, porque así es hecha la mujer. Entonces, al reconocer esas diferencias, se nos va a hacer más fácil podernos comunicar con ellas. Por lo tanto, si hablamos de escuchar, la primera recomendación que daría es de que aprendamos a escuchar con nuestros oídos. En otras palabras, que nos hagamos la pregunta, ¿qué está diciendo el otro? Fíjate bien, ¿qué está diciendo el otro? Y luego, que aprendamos a escuchar con nuestra mente. Y ahí es, ¿qué es lo que el otro quiere decirme? No solamente qué es lo que estoy oyendo, sino que qué es lo que quiere comunicarme con eso. Estamos escuchando y estamos
pensando. Y tercero, y muy importante, que aprendamos a escuchar con el corazón. Aquí es de preguntarse, ¿cómo se está sintiendo el otro al decirme estas cosas? Algo que pocas veces tomamos en consideración, ¿cómo se siente? Solamente nos sentimos atacados, nos sentimos acusados, pero pocas veces pensamos en el otro. ¿Qué significan esas lágrimas que veo en su rostro? ¿Qué significa ese ceño fruncido? ¿Qué es lo que está tratando de comunicarme y cómo se siente? Y aquí hay algo importante. El oír se lleva a cabo con los oídos, pero el escuchar se hace con oídos, mente y corazón. Los tres combinados. Queremos sanidad en el matrimonio. Queremos fortalecer el matrimonio. Escuchar es la clave para esa sanidad. Escuchar es el primer paso para la reconciliación en los problemas matrimoniales o en las relaciones emproblemadas. Aprendamos a escuchar. Pensemos lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir y cuándo lo vamos a decir. Así que si en algún momento has oído a ese ser amado, tu pareja, diciéndote, tú simplemente no escuchas, es tiempo que te detengas y analices tus habilidades para escuchar. Que empieces a educarte en cómo ser un mejor escuchador. Y yo creo que todos necesitamos eso. Por muy buenos escuchadores que seamos, siempre podemos aprender más. Cerremos la boca un poquito, abramos los oídos, abramos la mente y abramos el corazón. Ahora, ¿cómo puedes saber si eres un buen escuchador? Bueno, hay un examen que te puedes hacer. Puedes examinarte a la luz de lo que se conoce como las señales de un mal escuchador. En otras palabras, mírate a la luz del que es mal escuchador y sabrás si tú eres uno de ellos. Las señales de un mal escuchador son las siguientes. Fíjate, vuelvo a repetir, de un mal escuchador. Son 4 señales. 1, tú eres el único que habla. No dejas al otro hablar. Esa es una señal. ¿Cuál es la clave? La clave es que haya un balance en las declaraciones de ambos. Que no sea uno hablando más que el otro. Que haya balance. Que aprendas a hacer preguntas. Que aprendas a pedir clarificación de lo que estás oyendo. Porque puede que tú estés percibiendo una cosa y lo que el otro te está diciendo es diferente. Entonces puedes preguntar, ¿me puedes clarificar lo que dijiste? Muestra que estás interesado en el otro. Entonces, señal número 1 de un mal escuchador, tú eres el único que habla, no prestas la guitarra. Número 2, tú eres un mal escuchador si te distraes fácilmente. A veces estamos hablando con una persona, pero nuestros ojos están en otra dirección. Estás viendo qué pasa allá atrás del otro. Para evitarlo, la solución es de que aprendas a mirar a tu interlocutor a los ojos. Ese es uno de los principios básicos de la comunicación. Mira al otro siempre a los ojos. Evita desviarte del tema. Apaga tu teléfono si es posible. No respondas a llamadas telefónicas
a media conversación. Algo que te puede distraer es la televisión. Apágala. Acuérdate que tu matrimonio es más importante que el show que estás viendo. No te distraigas con la televisión. En el caso de los hombres, muchas veces es el periódico el que te distrae. ¿Quieres estar hablando con el periódico aquí al frente y tu esposa al otro lado? No, es de dejar a un lado el periódico. No te distraigas fácilmente. Tercera señal de un mal escuchador. Tú terminas las frases del otro. Eso quiere decir que estás asumiendo lo que el otro va a decir. Ese es un error. ¿Qué si te cambian el mensaje a medio camino cuando tú ya tienes la respuesta? Tenemos que aprender a escuchar el mensaje completo y tenemos que aprender a escuchar el lenguaje corporal del otro. Con la mente, con los oídos, con el corazón. No termines la frase del otro. Muchas veces ha sucedido que mi esposa déjame que termine. Digo, tienes razón. Y número 4, tú eres un mal escuchador si fallas en hacer preguntas, no en responder preguntas. Si fallas en hacer preguntas, eres un mal escuchador. Porque las preguntas hechas y las respuestas esperadas con un espíritu de humildad puede ser el comienzo de la sanidad en tu relación matrimonial. Pregunta, ¿qué quieres decir con esto? ¿Cómo te sientes? ¿Me puedes aclarar lo que estás diciendo? ¿Qué puedo hacer para solucionar este problema? ¿Cómo puedo mejorar esto? Pregunta. A veces no sabemos porque no preguntamos. Así que haz este examen y ahí determinarás si eres buen escuchador o no. Si solamente tú hablas, si te distraes fácilmente, si terminas la frase del otro y si no haces preguntas, eres un mal escuchador y necesitas mejorar tu comunicación. Así que mi mensaje para esta noche es animarte a que empieces a trabajar en mejorar la comunicación con tu pareja. ¿Por qué? Porque sin este ingrediente, tu matrimonio nunca va a ser fuerte. Hazte el examen. Y sé lo suficientemente humilde para reconocer aquellas áreas de la comunicación donde tú estás fallando, no donde el otro falla, donde tú estás fallando, y comienza a hacer algo para mejorarlo. Cuando tú combinas el llenar las necesidades del otro y tener una buena comunicación, estás en el camino para tener un matrimonio exageradamente fuerte. Son 2 ingredientes ya: llenar la necesidad y saber comunicar. El tercer ingrediente lo veremos en nuestra próxima sesión. Que Dios te bendiga y que te use para mejorar tu relación.